Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Baquet en barrio este sábado en el área de Dakota. Autoridad Aeroportuaria de Aruba comenzó la rehabilitación de la pista de rodaje golf. Detenido cabecilla del tren de Aragua en Colombia. En Venezuela, compran comida rápida a crédito. Policías juegan y son grabados. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad, como sabemos, el próximo sábado 23 de agosto, una vez más Aruba se alista para una nueva jornada de Baquet en barrio. De esta forma será en el área de Dakota, donde anteriormente era el campo de la aduana. Allí todas las personas podrán llevar desde muy temprano los desperdicios previamente separados. El señor Michael Gómez de Bureau City Inspector nos tiene la invitación. Sim, inderdaad, bom dia. El próximo vai estar dia 23 de agosto inteiro, já sábado 23 de agosto. Está na Dakota, onde a ex-aduana club está. Okay. Da terreno que tem neto para trás dele. É unificado de futebol. Correto, e arriba também está. Não, ela vai tremendo. Ela vai mais, ela vai melhor de lo que nós está expect. Nós vai abaixo ainda. E depois vai responder bom nessa. Sim, eigenlijk, sim, nós sim, full sketch que vai trabalhar, pero é tentativa. Pero também está Augustus, setembro, outubro também tem 2, novembro 2, dezembro 2. Dus nós puxa mais quanto possível fim de ano. Exato, sim. Lo que está é 3 lunas, como mencionado, acaba outubro, novembro, dezembro, também tem 2 Baquet em barrio, a luna. Nós ia fechar acaba. Nós também posto de dia na arriba nos page, pero também está tentativo sim, que quizás por cambio, pero também está por de outubro, novembro, dezembro, 2 via para luna. Mas aqui está algo lamentável para pisa. A trove não se fica volve terceira de lá na trove não se lo queda terceira já não tem, pero se trata de para conscientizar o pueblo, pero o pueblo também tem que acessar. Então se está quedando na cada cidadão a trove sobre nossa se limpe, verdade? Nós embaque de mar, nós se todo lugar é limpe, pero manego nossa cabeça na limpe de 2 semanas e mesmo situação de apresentar ao já no Insta assumir o bureau de ministro também nós assumir que já quizás grupito não tá que mesmo ainda puta quedar assim é mesmo coisa ali ia ter que repetir e nós pedir atenção na povo também para já assinar para mirar outro número que cônico não para avisar dessa aqui me tem colega não acessar aqui a minha mesa tô vacância para visitar para um dia ando a uma bolma vim mas seguir sim uma follow pero levar com meu colega na a agenda de caso aqui tem câmera para gravar tem estabelecimento na bisa tem câmera auto na tingo ninga dus seguramente tá já ambulante na coisa para dar para tirar solucionar então o sushi seguramente tá querendo ambulante se tá é um tipo de pick-up of truck seguramente pero exato pero não está bem com ele se para nós voltar é número de auto para quem está acessando. E que dia chamado eu tipo bairro na gueta tranquilo, Baquet em barrio também não tira sushi para caminhar agora? Não, sim, não tô para barrio só para o Aruba completo o viagem que vai estar na Dakota dia 23 de janeiro, já sábado 23 de agosto e já não assim para cada barrio. Também dia paciência não se chega. El gobierno de Aruba, junto con la Oficina de Turismo de Aruba y también la Fundación Estimami Esterilizami, recientemente tuvieron una conferencia de prensa en donde estuvieron anunciando un proyecto en el cual se van a donar más fondos que se daban normalmente a esta fundación que trabaja incansablemente para así poder ayudar a perritos y gatos, no solamente de la calle. Ahora también van a venir con una excelente campaña de esterilización. El ministro de Turismo, el señor Wendrick Sicilia, anunció recientemente la aprobación de una donación de 200.000 florines proveniente del Fondo para el Mejoramiento del Producto Turístico y 200.000 florines adicionales del propio presupuesto de la Autoridad de Turismo de Aruba. Esto para el proyecto Estimami Sterilizami 2025. Esto representa un aumento significativo en comparación con años anteriores, subrayando el compromiso del gobierno de Aruba por atender la población de gatos y perros callejeros
extranjeros en la isla mediante soluciones humanas y sostenibles. La manera en que los visitantes experimentan Aruba está estrechamente vinculada al bienestar de nuestra comunidad, expresó el mandatario Sicilia. La sobrepoblación de animales en las calles no solo afecta la seguridad pública y nuestro medio ambiente, sino que también influye en cómo se percibe nuestra isla. Al aumentar nuestro apoyo a 200.000 florines, estamos haciendo una inversión sólida y compasiva en nuestro producto turístico, según lo que indicó la señora Ronela Cruz, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba. Indicó que es un honor poder contribuir por octava vez con el proyecto Stimami Sterilizami. Si miramos hacia atrás desde el año 2016, ATA ha estado apoyando esta causa, declaró Ronela Cruz. A lo largo de los años, la Autoridad de Turismo de Aruba ha contribuido un total de 850.000 florines mediante fondos del turismo. Esta financiación permitirá a Stimami Sterilizami continuar ofreciendo procedimientos de esterilización, pero esta vez de manera gratuita, para perros y gatos en toda la isla, garantizando que ningún animal se quede sin esterilización por motivos económicos. El proyecto también incorpora educación y esfuerzos de alcance comunitario para promover la tenencia responsable de mascotas. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba ha empezado el proyecto de rehabilitación de la pista de rodaje de golf, en donde pues no solamente esto van a tener cambios infraestructurales, pero también de beneficio para la comunidad. No momento que nós estamos trabajando duro para poner asfalto novo riba nos taxiway golf na Aruba Airport. Taxiway golf tem conexão com o avião da usa, fe onda passageiro nanda barra e sube e avião para hora na baia runway e preparar para take-off. Maneira lo pensa, prometo nós como se construir, nós ainda área largo com designers dan para trazer mapa, para aqui nós também assim, para ser nós para trás de uma maneira eficiente e com segurança. Nosso partner com o contratista local, no momento que tem 30 trabalhadores trabalhando duro para pôr asfalto novo. O projeto aqui tem uma duração de 6 lunas, onde a uma da vez que é a primeira fase do projeto. A primeira fase é a parte mais grande e onde o asfalto do taxiway está quitar e pôr de novo. Para assegurar a qualidade do asfalto que nós estamos usando, todo o material está testado primeiro que nós usamos e durante o projeto o material está tomar e testado. O projeto assim grande me meio de nos airport afeta nos operations. Para segurar o avião para seguir barra e sair do aeroporto, o avião saindo do aeroporto, tem que passar o runway, vai ter na fim, assim U-turn, prometo que sair vai rumo para outra destinação. O projeto assim tem impacto mais grande na operação de nos airport. Pero danke à colaboração entre airport, air traffic control e airlines, operations na airport por seguir com impacto mínimo e eficiente. O projeto na cena é vital para a missão do airport para trabalhar com segurança e qualidade. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues en las últimas horas fue detenido un cabecilla que estaba siendo llamado por las autoridades chilenas y que hacía parte del Tren de Aragua. Después de una minuciosa investigación fue detenido. En las calles de Barrancabermeja, en Santander, terminó la huida de uno de los hombres más buscados de Chile. Un operativo de la Policía Nacional y la Interpol puso fin a su intento de pasar desapercibido en Colombia. El ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, requerido por las autoridades chilenas, fue capturado en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. En medio del procedimiento solo formuló una pregunta. Alberto Carlos ya había sido detenido en Chile y en su contra se había decretado prisión preventiva, pero un error judicial, que hoy es materia de investigación, le permitió recuperar la libertad y escapar hacia Colombia. A través de un trabajo coordinado y colaborativo junto con Carabineros de Chile y también con la Policía Nacional de Colombia, se logró el día de hoy su captura en la ciudad de Barrancabermeja y quien posteriormente será trasladado hasta Bogotá para así de esta forma iniciar su proceso administrativo que radica en la respectiva extradición hasta nuestro país. En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile por el delito de homicidio calificado. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. En caso de no tenerlo, el Estado le proporcionará uno.
Según las investigaciones, Mejía Hernández estaría involucrado en varios asesinatos. Videos como estos reconstruyen el accionar de la banda, vigilancia de las víctimas, movilización en vehículos y ataques armados para robar y asesinar. Su localización fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que incluyó análisis de redes sociales, metadatos, vigilancia en terreno, drones y fuentes humanas. Aunque intentó ocultar su identidad decolorándose el cabello, un tatuaje en su mano lo delató ante los investigadores de la Dijín. Ahora nos vamos a Trujillo, al Perú, en donde la comunidad está cansada de la ola de violencia que se ha derramado en estos últimos días. En las últimas horas allí hubo una explosión y varias personas resultaron heridas. Una vez más, los ataques con explosivos sembraron el terror en Trujillo. Dinamita detonada en un edificio en la avenida Perú dejó decenas de viviendas dañadas, varios vecinos heridos y una ciudad que sigue viviendo con miedo. Lo han destrozado, lo han derrumbado la casa, lo han derrumbado la casa. La onda expansiva se extendió por más de una cuadra, causando destrozos en inmuebles como el del señor Miguel Contreras, quien tiene un consultorio dental en el primer piso y vive en el segundo junto a sus hijos. Miguel tiene acá un centro odontológico. Este es un negocio. Mira cómo ha quedado. ¿Tú te encontrabas aquí en el momento de la explosión? Momentos antes había salido a dejar a mis hijos allá con mis tíos que llegaron de viaje. Ver toda mi inversión, mi trabajo, años de esfuerzo destruido. Menos mal, ningún familiar herido. Avenida Perú, con pasaje Tambo. Podemos ver acá los vidrios en la pista, no se pueden ver del pasaje Tambo. Se aprecia un poco los vidrios en la pista. La explosión, 10:15 de la noche, huele a pólvora toda la avenida Perú. El ministro del Interior, Carlos Malaver, supervisó las primeras acciones e informó que se usaron entre 15 y 20 cartuchos. Aproximadamente 15 a 20 cartuchos de este tipo de explosivo denominado emulsión, que es utilizado para la minería ilegal. Minería que efectivamente se realiza en socavones. En un video difundido por el grupo criminal Los Pepes, se observan amenazas escritas que acompañaron los explosivos. En Uruguay, tras años de debate, están a punto de declarar la eutanasia como legal. Una de sus promotoras, una mujer que tiene esclerosis múltiple, y allí también ella quiere esta eutanasia y que se pueda aprobar de una forma legal en el Parlamento. Este no es un día más para Beatriz Gelós. Con la ayuda de varios amigos, logra llegar al Parlamento uruguayo porque quiere ser testigo de un momento que esperó durante años. La escarapela, ¿por qué? Beatriz padece de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Nos cuenta que ella esperaba morirse hace 15 años, en 2010. Esa era la fecha que le habían pronosticado los médicos, pero que su deterioro fue muy lento. Muy lentamente. Me gustaría que eso se terminara. Lentamente fue perdiendo movilidad en casi todo el cuerpo. Ya no puede hacer casi nada sola y tiene dificultades para respirar y hasta para dormir. Es un infierno, mi noche. No puedo ni de boca arriba ni boca abajo. Y cuando me ponen de costado, me duele mucho los hombros. No puedo mover ni un centímetro, ni quemar la sábana. Por eso dice tener la esperanza de que en Uruguay se apruebe la llamada Ley de Muerte Digna, la que ante su presencia debatieron efusivamente los diputados. Se trata de amor, de humanidad y de empatía. Se trata de personas con enfermedades bien jodidas y que están sufriendo. ¿Queremos ser una sociedad que le ofrece la muerte como respuesta al sufrimiento? Y casi sin quererlo, ella misma fue protagonista de ese debate. Detrás de la eutanasia hay personas, hay caras humanas que nos están acompañando en las barras. Entre
Entre tanto, en la República Dominicana, debido a los apagones y la falta de electricidad, la comunidad ha tenido que buscarse toda la forma para así poder ventilarse dentro de las viviendas y los locales comerciales. Una señora, por ejemplo, utiliza hielo para así poder enfriar su cama. Pongamos hielo en el medio y nos acostamos y para allá y para acá. Y ahí dormamos mejor. La comerciante María Meléndez dice que para conservar lo poco que tiene y poder dormir, coloca una funda de hielo en el centro de su cama para enfrentar las sofocantes noches sin electricidad. Sí, fundas de hielo, y como yo vendo agua, tengo que tenerla frita para poderla vender. Aquí para mantener algo frío en la nevera hay que estar metiendo fundas de hielo en el freezer para poder uno tener algo frío. Tengo una carne y tengo 2 días poniéndole hielo arriba para que no se dañe. En sectores como la Ciénega, la falta de energía por varios días ha obligado a improvisar soluciones desesperadas para minimizar las pérdidas económicas. Tenemos hoy 2 días sin luz y cuando llega, viene y se va, para que se le dañen la nevera y los freezer a uno. Los comerciantes señalan que no solo pierden mercancías, sino también clientes, ya que no pueden brindar servicios en medio de los cortes prolongados. Ya tenemos 2 días sin luz, en la cual un negocio como esto, que es pescadería, como colmado y algunos negocios, no tienen las cualidades para el producto. Los residentes describieron que la luz está como un arbolito, refiriéndose a los constantes parpadeos y cortes repentinos. Aquí nadie pudo dormir anoche, no hay agua fría, no hay nada frío. Comunitarios de barrios como el 27 de febrero, Los Mina y Villa María han reportado apagones de hasta 24 horas seguidas, situación que consideran insostenible. Cambiando de tema, en Venezuela los jóvenes ahora han optado por tener una aplicación y comprar comida rápida y después pagarla a crédito. Esto, según lo que han indicado distintos investigadores, se debe a la crisis económica que vive Venezuela. Cintia y su pareja se preparan para adquirir 2 hamburguesas a crédito con la aplicación más usada en Venezuela para financiar las compras, Cachea. ¿A pagar cómo? Con Cachea. Me parece que es un método de pago accesible al momento de comprar y quiero probarlo. Podrán pagar este almuerzo de comida rápida en 2 cuotas quincenales, un método muy popular en Venezuela ante los bajos ingresos, la devaluación y el alto precio de los alimentos. Yo diría entre un 30% compran financiado la comida utilizando Cachea. Por la situación de le sale más económico a la persona comprar a crédito. En otro establecimiento también hay una larga fila de personas esperando para comer y comprar sus alimentos de forma financiada. Sí, ellos piden y siempre preguntan cuál es el mínimo de Cachea y son $15. Y así le rinde más la plata a las personas y le da como esa prioridad de ahorrar el dinero. Otros clientes aseguran que la aplicación de financiamiento los ha salvado a la hora de comprar los alimentos del mes. Solo para supermercado. Cuando no tienes la disponibilidad del momento te ayuda. Incluso en esta heladería también se venden los sabores del día a crédito con esta aplicación. Y esto demuestra en parte que la economía en el país no está creciendo como lo señala el gobierno, sino que atraviesa una profunda recesión alimentada por la inestabilidad política. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Prueba que podría salvar vidas. Un niño maneja bus y en las imágenes se viralizan. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. Pay.away. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events. Buy your tickets online. Pay.away. Say pay.
to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Chắc là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós sabemos para spray, nós está para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai cava. Baby e rende grande, me se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me bisa 6 horas só. Que o com mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Hey Abo, Aruba Airport está donando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar el día de hoy en nuestro segmento de salud sobre una prueba que podría ayudar a salvar vidas. Y es que el papá de la famosa Taylor Swift fue uno de los promotores de este examen que podría salvar vidas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Mi padre tuvo un verano interesante. De hecho, se sometió a una cirugía de bypass quíntuple y es una cirugía muy intensa. Taylor Swift, conversando de temas personales en el podcast New Heights, reveló que le encontraron 5 obstrucciones coronarias graves a su padre. Así que le ha estado diciendo a todos sus amigos, tienes que hacerte la prueba de esfuerzo porque es lo que realmente es preventivo. La prueba a la que se refiere se llama prueba de imagen de perfusión miocárdica, también conocida como prueba de esfuerzo en reposo. Toma imágenes del corazón del paciente para comprobar el flujo sanguíneo al músculo, dice la cardióloga Eileen McClellan del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Tenemos una cámara que parece una mini tomografía computarizada, pero no es tan cerrada, es abierta y despejada, y toma una foto de su corazón en reposo. McClellan dice que luego se realizan pruebas de estrés del paciente durante ejercicios y después, y dependiendo de cómo se recupera su frecuencia cardíaca, hay otra ronda de imágenes. Lo usamos principalmente en pacientes que presentan síntomas preocupantes por obstrucciones en las arterias que alimentan el músculo cardíaco o las arterias coronarias. A veces lo usamos en pacientes que no presentan síntomas, pero tienen alto riesgo de problemas médicos que los ponen en riesgo de obstrucciones coronarias.
Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este niño que estaba manejando un bus en Durango, en México. Las imágenes generaron una polémica. Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación en Durango, en México, luego de que se captara a un menor de edad conduciendo un camión de transporte público en una ruta. En las imágenes viralizadas y grabadas por un pasajero, se observa al niño sentado en el asiento del conductor, apenas alcanzando por allí un tablero mientras maniobraba el volante. Aunque no se ha confirmado la edad, usuarios estiman que tendría entre 11 a 14 años. El clip que se volvió viral en pocas horas no reporta accidentes ni incidentes, pero ha desatado un debate en las redes, pues para muchos representa un riesgo grave debido a la falta de experiencia y la exigencia técnica que implica manejar un vehículo de gran tamaño, mientras que otros usuarios lo han tomado con tono humorístico, comentando que por fin hay un niño sin celular y aprendiendo un oficio, recordando que décadas atrás era más común ver a menores trabajando como ayudantes en el transporte. Hasta el momento ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido algún pronunciamiento sobre el hecho, ni ha informado si habría sanciones con el titular del camión o el concesionario. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Para mañana martes 19 de agosto tendrán la posibilidad de ganarse 525,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florines más tendrán la posibilidad de ganar 250,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total de 775,000 florines para mañana martes. Pasen por su revendedor favorito, pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. No olviden Loto 5, para este miércoles podrán ganar 425,000 florines. Y vean a estos policías en Bogotá que fueron pillados mientras estaban saltando en un juego para niños. En redes sociales muchos indicaron que en vez de estar velando por la seguridad, estaban jugando. Policías saltando en un juego de un parque en Bogotá. Sí, así es. En la red social X está rondando una publicación en la que se ve a varios agentes pasando un rato divertido en medio del caos, el estrés y la rutina que produce su trabajo en las calles capitalinas, en donde tienen que estar siempre alerta frente a los delincuentes y los focos de inseguridad. Como se ha conocido en otros momentos, las autoridades policiales pues deben hacer muchos para poder mantener el control, pero también en solo hecho de velar por la seguridad de millones de personas en la capital es un deber complicado. En el video se observa inicialmente a 4 policías en una especie de saltarín que, según comentan los internautas, está ubicado en un parque del barrio Los Libertadores. Allí los uniformados empiezan a jugar dando saltos de base. Posteriormente llegaron 4 agentes más en moto, quienes se subieron corriendo a la base en donde está allí este elástico. Lo llamativo es que no se quitan los cascos y empiezan a turnarse para distraerse un rato. Incluso hay un par que se toma de las manos para saltar al tiempo, lo que causó reacción de toda clase. Unos aprobaron el hecho y otros lo rechazaron. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.